Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero de todo. Estoy en el móvil Y casi te denuncio la cuenta por la notificazione. Maldito frasco. Bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Quién es este que me escribió G? ¿Y de qué? Madre mía. ¿Qué está pasando aquí? Moonlight. Hola, hola. Bienvenidos, chavales. No, ayer tampoco hice stream, frasco. Ayer estuve con dolor de cabeza y estaba medio resfriado. Imagino. No sé, tenía algo de fiebre y un poquito de dolor de cabeza. Y ayer descansé. Y hoy vamos a seguir aquí un poquito con la historia. Día 2 de historia. Tenemos que hacer amigos y encontrar trabajo. El GTA, efectivamente. GTA Roleplay. Vale, esto estaría. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver Twitter. Todos a Lubu. Pues habrá que ir a Lubu. ¿Qué más hay por aquí? Donar sangre. Paso. Pues paciencia, frasco. Bueno, pues habrá que ir a Lubu. A ver qué hay por ahí. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Lo malo de los fondos animados es que consume recursos, tío. Yo lo tuve una temporada, pero lo quité. Vale, esto estaría entonces. ¿Tenemos comida? Sí, tenemos comida. Come gordo. Vamos a ir a la peluquería. Inventario. Porque parece que llevo una pistola. Si no tengo pistola. Qué mentira. No tengo pistola. Y me pone como si tuviese una pistola.
Ah, sí, entonces sí. Bueno, nos queda algo de comida, muy poquito. O sea que tenemos que ir a por comida. De beber, de momento, vamos servidos. Lo que creo que no tenemos es mucho dinero. Y eso es un pequeño problema. Porque el coche habrá que echarle gasolina. Porque de poco vale tener coche si no tenemos gasolina. Pero espera, déjame ver el mapa. Mapa. Aquí cerca hay algún sitio de cortar el pelo. Peluquería, peluquería, peluquería. Aquí. Está un poquito lejos, ¿eh? Vamos a tener que ir en coche. Someone else should. The Economic Recovery Group. Call today and we'll help your government help you. Miss Pam Grier is giving you the lowdown. You know what I'm talking about, baby. No, 9 minutos. La poesía, la poesía. Ashley's Roach Clip right now, an instrumental song by the Soul Searchers. ¡Ay! Pues porque es el único que me pude comprar. Soy pobre, ¿vale? No te ríes de mi coche. ¿Hola? Sí. Dar pelo. Cabeza. A ver qué cortes de pelo hay. Estilo, textura, degradado. Degradado, me gusta el degradado. Pero el degradado sale negro. Tiene que ser blanco. Qué cagada. Cagada, qué cagada. Madre mía, qué brillante. Qué fantasía, Nando. Madre mía, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Esperemos que se nos dé medianamente bien. Es nuestro segundo día. Necesito conocer gente y encontrar trabajo, urgente. Porque soy pobre, muy pobre. Nada, le voy a dejar el corte de pelo que tenía, Es que vaya mierda de cortes de pelo, tú. Pelo cool. A ver, ponte de frente tú. Mamá huevo. Son todos feísimos. Tu pelo, por favor. A la chamba, poquito. Coño, ¿y este pedazo de trenza? Ojo, cuidado,
Te podría ser yo dentro de unos años. Pedazo trenza, tú. No, 2 trenzas no, por favor. Aquel tampoco. Quería un rapadito. Rapadito, militar. Me podría valer. Hostia, Guardiola. ¿Esto le metemos un degradado o qué? Lo malo del degradado es que no le puedo cambiar el color, tío. Es una gran cagada. Si no, me podía valer un degradado. Lo ponía de blanco. ¿Lo ves? Claro, es que no puedo. No puedo. Muy triste, pero no. Ah, pues al final le voy a dejar el que tenía y ya está. Visto lo visto. Que vaya mierda de... A ver así... Ah, que va. Yo me Hola voy a buenas quedar... noches, mano que saluta, mano que saluta, mano que saluta. Hola, mano que saluda. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás, tío? Welcome, my friend. Pues yo qué sé, le voy a dejar el que tenía. ¿Eh? Lo malo del que tenía es que no le puedo poner el degradado por los lados, tío. Se queda con esa cosita rara. Se queda rapado. A ver este. Este si lo ponemos en blanco, ¿qué pasa? Muy raro. Veo un poco raro. Uf, raro no, rarísimo. Ojo, cuidado con este, ¿eh? No, que va, parezco, no sé, Odín. Me alegro, me alegro. Yo le voy a dejar este que tenía. Al final, la única putada es que no le puedo poner el degradado. Porque el degradado, si lo pudiese pintar de blanco, podría tener un pase, pero es que así no. Ni de coña, chaval. Pues así se queda. Me la pela. Cerrar. Sí. No gasto un duro. Así se queda. Me van a robar el coche. Verás tú. La música, la música. Está el personaje más calvo que yo, bastante más. Esta è il personaggio más calvo che tu faccina di gatto con lacrime di gioia. Claro, pero es que yo no soy calvo, tío. No jodas. A ver. Bueno, pues ¿dónde está el Ubu Café? Yo no sé cómo hace la peña aquí para ganar pasta, chaval. 24 Supermarket. ¿Dónde miro el resto de cosas que hay? Yo sé que hay cositas. Es este. Bahamas, no. Este. Burger Shot. Vamos al Burger Shot. Que ahí tienen el menú barato. Ahí se puede comprar comida barata. ¿Y de dinero cómo estoy? Bueno, podría estar peor.
Es difícil, Dani, es difícil. Cambia mucho. Hay mucha diferencia. Yo ahora le voy a dar un descansillo al Suica, porque empezamos aquí en el server de roleplay y estoy viciadillo, tengo ganas de aprender, tío. Es la primera vez que hago roleplay y tengo ganas de tomármelo en serio y aprender. ¿Qué paso estamos? Vamos a comprar un poquito de comida. Intentemos no matarnos. Yo es la primera vez que lo hago, Dani. Estoy aún pillando soltura. Yo entiendo... Ah, Burger Shot. Aquí está. Bueno. No, deja sola. Sí. Joder. Y como el chaval ¿Cómo va? decía, Pues tienes que simular una vida, básicamente. Sencillito. ¿Esto cómo se cerraba? mira, si el chaval decide yo me voy, me voy a dormir ya. Oh, qué movida. Que soy gilipollas y no sé cómo se cierra ahora. Pues ya ves. Dame un segundo. Bah, malo será. Va cagada, tú. Sí que será, NPC o persona. Hola, compañero. A ver qué vende. Oh, qué barato, Dios. Dame 3 de agua. Y... 3 hamburguesas, 4 hamburguesas de gordo. Eso es... Me sirve. Hasta luego. Hay gente extraña ahí fuera, ¿eh? Acabamos de conocer a Willy Wonka. Y de Willy Wonka ha ligado con Hugo. Y le va a pagar por su servicio. Y le vas a pagar por sus servicios, ¿no? Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues tenemos comida, tenemos bebida. ¿Qué sería lo siguiente? Encontrar trabajo. Qué pereza me da. Prefiero robar, sinceramente. Este no se puede comprar, Dani. Puedes comprar el GTA normal, después te descargas el 5M, que es un mod en donde están los servers todos de roleplay, y después tienes que meterte en algún server. Según el server que sea, pues es más difícil entrar o no. En este tienes que pasar un examen, una whitelist. Tienes que conseguir la whitelist. Tienes que estudiarte la normativa y luego te hacen una prueba oral. Y si pasas te dejan entrar, si no, pues no. En este server no. Este server es el que está... Es Spain RP. Es donde está Reborn, Dozer y estos. No, ahora con roleplay no voy a poner cam en principio, mientras no me termine de adaptar.
Que me da, que me da. Lo compré, Vicente. Mi primer coche. Oye tú, no te pegues tanto. Pero trabajar, no voy a... Me niego a trabajar. Tengo que buscar la forma de ganar dinero sin trabajar. ¡Esto! Uy, que rompemos el coche, madre mía. Es lo que me faltaba, tener que llevarlo al taller ahora y gastar el poco dinero que tengo. Vamos a ver. Uy, me da que por aquí no hay salida. Aún estoy aprendiendo, chavales. Tengo que adaptarme bien aún a todo. Estoy yo para robar algo ahora, ¿viste? A ver cómo escapo yo de la policía con mis dotes de piloto. Tienes que pintarlo de color sandía faccina di gatto con lacrime di gioia. No, tengo que ahorrar para comprarme otro coche. Este coche es una mierda. Es una gran mierda, casi me mato. Joder. Tengo que tener cuidado de no tener golpes, porque si llevo un golpe muy fuerte, tengo que ir al hospital. Y todo eso hay que pagarlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay dos helicópteros? ¿Hola? Esto es para subir a Twitter. Mierda, que no Prova llego. pure ahí. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Serán gente haciendo pruebas para conducir? ¡Ay, qué guapo! A ver si me van a pegar 4 tiros por estar por aquí. Roba uno por ahí. Hay antecedentes, Vicente. Si robo un coche y me cogen, me joden en vida. Ya estamos con lo de F8 otra vez. ¿Pero por qué me sale eso en la pantalla, tío? Y no me dejas hacer nada. Joder. Bueno, pues nada. Me han salido unas letras encima de la cabeza. Aquí se supone que estará el trabajo de submarinista. Intuyo. ¿Por qué hay gente volando? No lo sé. Será un trabajo. Mamá. Estoy yo para escapar a la policía con este cacharro. Que no pasa de 100, ¿oíste? 140, qué locura. Estoy jodiendo toda la gasolina, a lo tonto. Se mati. Aquí estamos con el Life Simulator, tío. Sí, hostia, 20.000 puntos. Hostia. Solo 3 o 4 personas pasaron de los 20.000.
Eso es, cobrando el paro, así me gusta. Bueno, por lo menos el coche consumir, lo que es consumir, no consume demasiado. Si encuentro un sitio para aparcar, paro un momento. Este es el depósito de la grúa. Es bueno saberlo. Por si nos lleva el coche la grúa, hay que venir a buscarlo. Ya os digo que yo no conozco la ciudad, ¿eh? Yo estoy explorando aún. De hecho, vamos a salirnos de la ciudad. Vamos a ver un poco las afueras. Tiene que haber alguna forma de ganar dinero sin trabajar. Conduzco así normalmente, sí. Soy muy temerario. Vamos a 100, no vamos tan rápido. Si lo dices por los semáforos, sí, también. De vez en cuando me lo salto. No vamos a adelantarlo en un cambio de rasante, sin visibilidad. ¡Parta lento! Otro helicóptero más. ¿Pero qué pasa con los helicópteros hoy? A ver, hay que entender que este personaje no condujo en su vida. Tenía chofer. Está aprendiendo a conducir. A ver cuánto da el tranganillo este. 150. Y temblando todo ya. Madre mía, se va a desmontar. Que nos matamos. Que nos matamos, chavales. Tu abuelo salía así de la autopista, ¿no? ¡Por ahí! Yo estoy intentando aprender. Vamos a ver cuánto cuesta la gasolina. Porque puede ser una forma de ganarse la vida con carreritas ilegales. Repostar. 20 litros. Ah, es baratito. Pero sí es baratísimo. Échale ahí. Eso es. Bueno, sale barato. Ah, parece que es en serio.
Pues yo no me montaría con tu abuelo. Por si acaso. Vaya peligro. Habrá carreras de carretillos de estos ya. Seguro que sí. La única vez que chocó estaba parado en un semáforo. Hey, Víctor. Muchísimas gracias por el follow, tío. Bienvenido. Poesía, la poesía. No vendrán a por mí, ¿no? No, no creo, ¿no? En este server, Dani, en este server tienes que hacer el examen de acceso. Esta semana imagino que habrá exámenes. Si te presentas y apruebas, te pillan. Si no, no. Solo son 16 páginas de normativa que tienes que aprenderte. ¿Ves cómo hay que tener cuidado? Están loquísimos. Si llego a ir a fuego me los comía. Mira el hospital. Bueno saberlo. ¿Dónde estamos? Vale, pegadito a la autopista. Y esto tiene pinta de ser un parking, ¿no? Sí. Malo que la única persona que conocemos en el server... Bueno, en esta ciudad... Ahora mismo no está conectada, creo. No está... Debe estar durmiendo. A ver, vamos a ver el móvil. Mensajes. ¿Cómo escribo mensajes? Thanks. Mensaje.
¿Qué ponía ahí? Hay una actualización. Sí, ahora mismo. No conozco a nadie, no conozco a nada en esta ciudad. Debería ir al gimnasio. Puede ser una buena forma de conocer gente. Vamos a comprar ropa de gimnasio. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se apaga el coche? Así se apaga. Vale. Para las ventanillas, tal cual, pim pam. Hola Julieta. ¿Qué tal? Dego, Dego. Dego, Dego. Comprar ropa. Bien Y tú. Muy bien, muy bien. Voy a comprar ropa de... para el gimnasio. Que no tengo ropa para el gimnasio. ¿Cómo hago eso? No lo sé. Qué raro. Yo qué sé, en realidad puedo ir así para... Soy muy guay, voy en pantalón vaquero al gimnasio. ¿Qué problema hay? No sé por qué hay helicópteros por todos lados. A ver, mapa. Mapa. Aquí tenemos un gimnasio. Oh, no sé ya. Prefiero dejar el coche en el garaje. ¿Dónde hay un garaje? Si no me lo van a robar. Esto. Un concesionario.
Madre mía, cómo anda la gente, tú. Esta ciudad está todo el mundo loco. Están todos loquísimos. Nada, vamos a buscarlo. ¿Qué mejor forma de buscarlo que circulando? Madre mía, cómo anda la policía en esta ciudad, ¿eh? Ya lo sé, José, pero si no soy capaz de quitarlo, no me deja quitarlo, tío. Le doy al F8 y no me deja hacer nada. No sé por qué, tío, mira. Le doy al F8 y aquí no me deja escribir. En teoría debería de poner accept o algo así. Pero no me deja, no sé por qué. Una mierda. Ni me deja pinchar aquí en nada, ni me deja hacer nada. Entonces, como no sé, pues ahí se queda. Como que se borra cada vez que intento escribir algo. Y no sé por qué. Oh, tiene loco. Ya lo intenté ayer, ya lo tuve ayer, o antes de ayer. Y no sé muy bien por qué. Podría pestañear un momento y salir y ver si se arregla, pero... Preguntaré por ticket después. O mañana más bien, porque hoy ya no son horas de preguntar nada por ticket. Yo estoy en modo conocer la ciudad, circulando, viendo sitios. Pero no sé muy bien por qué pasa, tío. Como que le tengo que dar permiso por algo. O para algo, más bien. Esta es la comisaría. Está todo el mundo ahí. Madre mía, rompieron una tubería. Uy, qué raro se ve. Por un momento, ¿no? Aquí está, este es el garaje central. Pero aquí hay mucho lío, ¿qué pasa aquí? Napachopo, no la tengo puesta, tío. No tengo la cámara puesta. Mientras no esté cómodo de todo con el tema del roleplay. Prefiero hacerlo así porque me cuesta menos meterme en el personaje. A la hora de interactuar con la peña y tal. La pongo de vez en cuando y tal, pero... Cuando estoy así, prefiero tenerla quitada. ¿De carajo? Ah, vale, es aquí. No tengo ni idea. Tengo un compañero suyo, digo, tiene que atender el súper, no sé. Chino. Sí, pero la llamada superpolla.
Están en el corrillo. La peña está fatal. Qué mal se mira por momentos, tío. No, porque mira de autoconsumo. Autoconsumo, hablaban ahí. Tío, pero tú mira cómo va esto, es que va fatal, tío. Y cuando están en corrillo no me voy a meter, me da rollo meterme en corrillo, tío. Con la gente. Prefiero pillar a gente que esté sola, ¿sabes? Están metidos ahí en un corrillo, no me voy a meter yo también. No lo haría en la vida real. ¿Tú lo harías en la vida real, Nando? Hola, caballero. Buenas. ¿Qué pasa en esta ciudad, tío? Está todo Dios loco. Pues yo acabo de despertar que llevo una sobada que flipas. Sí, madrugando, ¿no? Una siesta de estas reparadoras que la lía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, de las buenas, de las buenas. Sí, literal. Pues nada, me voy a ver qué hago con mi vida. Un placer, hombre. Igualmente, mi nombre es Eddie. Niño. El mío es Jazz. Pues si nos vemos algún día. Venga. Bueno, conocemos a Jazz. Es que es lo que os digo, yo prefiero interactuar con gente que está sola que meterme en un corrillo, tío. No me voy a meter en un corrillo donde está todo Dios hablando como cotorras. Intento hacer lo que haría en la vida real. Hola, gente. Hola. Mira ahí. Está todo Dios loco en esta ciudad. ¿Pero qué pasa aquí? Siempre podemos ponernos así, como los viejos. ¿Cómo sería esto así? Eres un lobo solitario. Lobo solitario no, como en la vida misma. Uy, que se ha quedado bugueado. Yo quiero buscar formas de ganar pasta, no quiero hacer amigos. Yo solo quiero pasta. Hola, vaya carrazo que tiene ese, ¿no? Sí. Bueno, es un poco volador el coche ese. En esta zona va fatal, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? Está FK. Le ha dado un hitus a ese. Y este que está aquí también tiene pinta. Ese Cidnas, hay 34.000 puntazos, chaval. Madre mía. Casi el 25% de los puntos los metiste tú. Qué animal. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? La ciudad está todo Dios loco, tío. Está todos loquísimos. Yo también. Tú también. ¿Quién no? Oye, mira, una pregunta así discreta. ¿Cómo se puede...? No tengo. Vale, dime.
¿Cómo puedo ganar dinero? Sin tener que trabajar. Porros. Vale, ¿tú sabes dónde? Sé una de las cosas que necesitas, sí. Cuéntame, cuéntame. No, vale, basta, calla. Shh, pasma, pasma. Porros. Porros. Porros, porros. Tú bien alto. ¿No son legales aquí? No. Me cago en la hostia. Bueno, depende. Si no tienen míticos esos de CBD y esas cosas. Que Ah, vale. Si es CBD, sí, ¿no? Claro. ¿Y dónde? Como que, ¿Y dónde se puede conseguir el CBD ese? creo que hay alguna tienda por ahí. Dirección por allí. ¿Para allí? ¿O para allí? No me hagas mucho caso. ¿Que eres adicto? ¿Porreta? ¿Cómo? ¿Cómo? Que si eres adicto, porreta. No, no, no. Que va, que va. Yo solo quiero vender. Droga. Cualquier cosa. Que me dé dinero. Joder. Te tenía yo por buena persona. Yo solo quiero dinero. Ah, pues ya somos dos. Dame tu número. ¿Qué se te da bien? Te lo paso. ¿Qué se me da bien? Sí. Pues cualquier cosa. Menos trabajar, cualquier cosa. Sí, la verdad es que sí, se te da bien. A ver, espérate. Te paso mi número. Paso el tuyo. Ahí está. ¿Eddie? Ahí está, efectivamente. ¿Qué pasa, tío? ¿Te avisa lo suyo? ¿Y ese gochazo? ¿Te mola o no? Te lo cambio por mi colega, tío. ¿No? Una pila, Tú, mi colega es bueno de todo menos trabajando, ¿eh? ¿Tú cómo te llamas de la gorra? Hostia, casi te miro a ti, ¿eh? Yo, Mike. Mike. Yo soy Manuel, tío, pero si me suena una pila de algo. ¿Que te suena de algo? Sí. ¿De qué te sueno yo, tío? No sé, tío. Y yo te lo juro que yo soy de Andalucía, igual por eso, tío. ¿Eres de Andalucía? Claro, tío. Tío. ¿De Córdoba? ¿Y tu colega de dónde eres? Mi colega de Marruecos. Un poquito pálido para ser de Marruecos, pero bueno. Sí, pero justamente fue un día que de estos de baños termales, pero con leche y así, se quedó blanco. Pero no blanco del susto, sino... Bueno, chavales, una cosa, ¿quién mola más? ¿Nuestro vehículo? ¿O nuestro vehículo? Vaya portazo, vaya portazo. Yo no tengo nada, ¿eh? Yo no tengo nada, ¿eh? ¿Qué os parece? Pensaba que me iba a robar, tío. Negativo, pero ¿mola o no? ¿La cámara de fotos es por algún fetiche? Para ver si pillamos a... No, es para ver si vemos a Bigfoot. A ver si... Yo no lo veo, chavales, no lo veo. ¿Quiénes son? ¿O qué es eso? Espera que te bases. Yo creo que me tengo que comprar unas gafas porque no veo nada. Pero ¿a quién no lo ves? Aquí, al compañero. Yo creo que que necesito gafas. Hostia, definitivamente tienes astigmatismo, miopía, presbicia y no tienes ojos. Efectivamente. Pero bueno, para lo que tenías que ver. Se han ido. Bueno, pues nada. Ya, ahora que empezó. A ver, si tenemos ese tío, es que me entran como impulsos. Y a veces que quiero matar a gente. ¿Sabes? Bueno. Esto no lo digas, ¿eh? Yo no. Cada uno con lo suyo. Yo si es por dinero lo puedo entender. Si es por dinero lo puedo entender, claro que sí. Ya, bueno, pero a ti te pasa que sí. Si es por dinero, lo puedo entender. Pero a que tú tienes ganas de, por ejemplo, esa que va corriendo, imagínate, poner una barra de metal con pinchos y que se caiga de cara. Hostia, pero habría que grabarlo. Que si lo hacemos viral igual ganamos pasta, joder. Claro, no, viva las redes sociales. Pero no te dan ganas de eso. O este chino. Echarle los ojos hasta que haga 360 la cara. Loco, que te van a escuchar. Da igual, pero esa gente se enfada, se china. Pero, Hola. ¿Qué pasa?
Che Yo tu soy la mai? ninjutsu, Yo soy ninjutsu. Io sei arte marziale así en Elica. Escúchame, mi colega quería hablaros de algún negocio. Vale, os lo dejo que me ha dicho que os dejas luego me decís. ¿vale? Negocio. No, por favor, más americano así de mierda, no, por favor, no quiero más negocio, Lalo. ¿Negocio? ¿En qué venís vosotros? ¿De qué os ganáis la vida? Dale, dale, que no queréis hablar con ellos. Dale. Ganamos la vida de mecánico. ¿Mecánicos? Puedes hablar tranquilo, yo te cubro. Decir que no que le habla con nosotros, tú. Ah, no, No. quiere hablar. Sí, él quiere hablar con vosotros. Yo os cubro. Podéis hablar. Sí. No hay problema. Venga, un saludo. Mantenga la distancia. Adiós SM, voy a dormir faccina che sbadiglia. Narcotraficante. Chao. No te he dicho nada, pero es que tengo un don para meterte en marrones. No tengo problema. Bueno. Me defiendo. Sí, pues mira esta furgoneta, qué guapa. ¿Es tuya? Dale, monta. ¡Ay! La jodida. No anda. Tío, si la puenteo, ¿me cubres? Yo te cubro. ¿Podemos pedir un taxi? ¿Pero qué sacas de eso? Yo tengo coche. ¿Quieres coche? ¿Tienes coche? Vamos a hacer una Vamos. Venga. Y a ver si los porros venden solos, ¿sabes? Espérate. No. Esa vende. Todas las que están en la esquina venden. Esa vende. Hola, señorita. ¿Estamos? Sí. ¿De qué? Me han dicho que... Es que es la primera vez que compro droga, ya lo siento. Que usted vende, ¿no? Sí, dime. Vale. No sé. ¿Chivato? ¿Tú sabes cómo se pide? Pues no. Vale. Bueno. ¿Es mi primera vez? ¿Porros? ¿Qué Sí. tipo de porros? Gordos. Hachís, marihuana. Marihuana. ¿Tú qué quieres? ¿Qué tipo de marihuana? ¿Sativa, activa? Sativa, por favor. ¿Qué marca? Escúchame, ¿tú no me decías que no fumabas? ¿Critical, por ejemplo? Critical más. ¿Qué? ¿Cuánto quieres? 10 gramos. Son unos pedazos de ¿Qué? malas personas, no quería hablar con nosotros. Hombre, soy delincuente, no putar, hombre. No tengo ni puta idea de porros ni nada, lo siento. Ya está. Lo siento. Ojalá, pero... No tiene porros, pero se sabe la matrícula de madre Sí, mía. puede ser, bueno, yo qué sé. Escúchame, tú no me decías que no habías probado nada, tío. Yo no. Sí. Yo Me lo ha tampoco. dicho un amigo, ¿no? Claro. De oídas todo. Yo tampoco. No pasa nada, no. Ahora nadie se droga. Nadie. Un placer. Bueno, un placer. Hasta luego. Chao. Abre el coche. ¿A que no es tu coche? Este no es el mío está dentro. No. ¿Qué pasa, bro? Ey. Dime. La radio, mi hermano. Vamos. Hacia lo infinito y más allá. Es Espera. pequeñito. Eso es, que aproveche. Pequeñito, pero bueno. Es lo que me puedo permitir. ¿Y el coche? Es lo que me puedo permitir. Pues que hablabas de... Ya se empezó a decir después. Las gafas, lo de las gafas. Uy, espera. Pues Watson, muchísimas gracias por el follow. Es que ya sabes, mejor. Fuera que dentro. No sé qué me pasa. Creo que necesito gafas, chaval. Yo... Te recomiendo... Joder. Voy a pestañear un momento, me parece a mí. Vale. Venga, te espero, por ser buena gente. A ver si se arregla, tío, porque no sé qué está pasando, no veía nada.
Cuando vuelva no tengo coche, lo sabéis, ¿no? Ah, que no tengo la cámara puesta. Cago en la leche. Bueno, me han robado el coche. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que ir a poner una denuncia. Esto no carga. Siento, chavales, que no tenía la cámara puesta. Pensaba que sí, pero ahora arranca ya. Ya pongo el juego. Cargando. Cargando, cargando, cargando. Muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí. Disculpar las pequeñas molestias que está viendo. Cositas que pasan. Cosas del directo. Cuando volvamos a entrar, hay un 90% de probabilidad de que no tengamos coche. Don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision, I'ma do this till I'm dead. Set me on fire, set me on fire. En TikTok, creo que Degolas igual, ¿sí, no? Creo que sí. Tienes el enlace ahí debajo del perfil, en acerca de mí. Tienes ahí todos los enlaces a las redes. Pero bueno, estos primeros días no estoy haciendo directo en TikTok. Estos primeros días solo estoy haciendo directo en Twitch, en YouTube, en Kick y en Twitter. Porque en TikTok, con el rollo de que es en vertical, se pierde un poquito. Pero bueno, más para adelante. Ya cuando la historia esté un poquito más desarrollada, yo esté metido un poco más en el personaje y tal, lo meteré. Es que el chat de TikTok es demasiada tralla. Oh, qué milagro. Tenemos el coche. El colega también está ahí. Hola, amigo. Hey, ¿cuánto tiempo? He de decir que me sorprende que no me hayan llevado el coche. ¿El qué? ¿El coche? Claro, claro. Pensé Me lo he que... quitado yo. Claro, claro. Buena muestra de... Una buena muestra de persona. Sí, pero dame todo lo que llevas encima. Pues poco tengo. No me río. ¿Te apetece una hamburguesa? ¿Quieres ir a comer una hamburguesa o qué? Vale. Vale. ¿Me lo marcas tú ahí? ¿En el GPS? No. No. Pues lo busco yo. A ver. Sí. Dame un segundo que sitio para aparcar. No voy a pararme aquí en el medio. No. Está muy bien la hamburguesería esa, ¿eh? Sí. Tienen unos precios cojonudos. ¿Sí? ¿Pagas? El hombre, claro. Me invitas, ¿no? Siempre sí. Vale. Soy pobre, pero no tanto.
Vale. Vamos a ver. GPS. Aquí. ¿Vamos ahí? Vamos. 2 kilómetros. Una ambulancia. Se ha matado, Paco. Perdón. Creo que tengo gases. Sí, eso parece. Pero eso es bueno. Tú échalos fuera que... Más vale perder un amigo que un intestino. Derecha. Pero aquí en... Continúe recto los siguientes 100 metros. Todo recto. Otros 100. Nos va a pillar el radar. Otros 100. Es todo recto, todo recto. Otros 100. Los siguientes 50 metros continúa recto. Sí. Estoy seguro que no eres policía, ¿no? Izquierda. Sí. No. No estás seguro de que no eres policía, ¿no? No. Tienes voz de policía. Arriba sus manos. Queda usted detenido. ¿Por? Intento de tráfico de porros. Acompáñame. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Porros? ¿Esta moto tú? Buah. Pedazo moto, Lleva un buen rato aquí, Ya te digo, que yo vine antes a la hamburguesería. ¡Ahí va! Te has caído. Hostia. Menudo tropezón. Ah, debería cerrar el coche. ¿Cómo se cierra, Will? Escúchame. No puedo, chicos. Ahí está. Dime. Cuéntame. Esos chinos. ¿Esos tienen? Sí. No sé. A mí los chinos, yo qué sé. Prefiero los... Hay un grupo de gitanos por ahí que yo creo que también tienen. Estos chinos tienen negocio. No sé. Habrá que ver. Negocio. En el vanilla. ¿Se puede saber qué coño está silbando? Madre mía. ¿Silba, cabrón? No te acerques mucho. Madre mía. Lo mismo de antes. Cago en Dios, América está jodida, América, vaya, ahora. Y voy. Ha llegado gente no glata. Hamburguesas en combo. Buah, la hamburguesa que el otro Yo la verdad que me estoy liando ya, los gases. Voy a ir al drive y me atiende ahí, por favor. Que estos traen los virus. Sí. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien o no? De pie. Bien. Ah, Gracias. ¿Tú? bien. Pide lo que quieras. Dímelo. ¿Qué te gusta? Yo, el menú. El menú grande. Le preguntaba a él. Perfecto. Pues el menú grande que tenemos es un menú que viene con hamburguesa, papas y bebida. Y adicionalmente, de obsequio de parte del restaurante, estamos dando café Juan Valdés. Oh, me sirve. ¿Qué son papas? Patatas, que le dicen. Pues papas fritas. ¿Te gustan? Sí. Vale, Comida. pues un menú sin patatas. Por favor. Ok. ¿Algo más? No, así sería. No, otro más para mí. Perfecto. ¿No has dicho que no te gustan las patatas? Uno para cada uno, un menú para cada uno. Ok. Pues ponga 3. ¿Con qué bebida lo desean? Tenemos Coca-Cola, Schweppes, Sprite 4. ¿Qué te gusta? Coca-Cola cero, por favor. Vale, 2 con Vale. Fanta, porfa. Ok, con Fanta. Listo, perfecto. Ya se lo salgo. Vale, paga a mi compi, ¿vale? Listo.
Les dejo aquí la factura. Sí, pásasela. Entonces serían 3 combos, ¿sí? Sí. Perfecto. Ahí está. Ya le saco todo. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ay! Hostia. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Perdón. Que a veces me dan brotes. Ya. Vale. Es normal. Estaba intentando escribir y hacer las acciones igual, tío. ¿Por qué? Supongo. ¿A que sí? Es normal. Sí, a veces. Vale. ¿Puedo coger ese cuchillo? No sé por qué, tío. No me deja escribir. ¿Me das un cuchillo, compi? Es para las papas fritas. Mira, es que activa todo el... Activa el menú, tío, cada vez que intento escribir. Qué movida más rara. A ver, desde aquí. ¿Y unas tijeras? Para las papas. Vaya. ¿Y si te quemo el puto local? Me echa. Déjamelo luego que me echa. Espera afuera. Pero sin embargo no me deja pagar la factura, tío. F10. Y no me deja. Ahora. Pues listo, estaría. Listo, perfecto. Ahí está. Mierda. Pues nada, muchísimas gracias, compañero. Que tenga un buen día. Muchísimo gusto. Que le vaya bien. No sé, no me dejaba escribir ahí. Listo. Ven que te doy tu ración. Suena muy mal. Eso eres tú, que piensas mal. Hay que reírse. Es que no controlo. A veces. Quiero un cuchillo. Esto es... ¿Me das? Ponemos uno aquí. Yo no tengo cuchillo. ¿Me lo compras? ¿Y para qué quieres un cuchillo? A pintar. Esto, hacemos así. Por ejemplo, y ahora venimos aquí. Hacemos así. Pintar. Eso es. Oh. Coca-Cola. ¿Qué es esto? Oh. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Hola, qué rico! ¡Hola! Una coca. Si sale tirado de precio este sitio, está, no lo digas muy alto que igual le suben los precios. Pues sale muy barato. ¿Eres mi amigo? ¿Eh? ¿Eres mi amigo? Bueno, puede ser. Hay que hacer amigos en la ciudad. ¿Tienes un cuchillo? No, Es para pintar. no tengo ni cuchillo ni dinero. Mira, ¿qué hace bailando ahí dentro? ¿Es TikToker? ¿El que trabaja ahí o qué? ¿Dónde? El empleado está con el móvil, estaba bailando. Está en su tiempo libre. No tiene pinta. Bueno, por lo que cobran. Despedido.
Te voy a decírselo. Despedido. Gracias. Hijo puta. Bromista ha salido el tío, Hostia, espera que me muero. Huele mal. Tengo que beber. ¿Qué es? ¿Porros? Ah. No sabías nada, Pillín. ¿Huele? No sé. Joder, te sabe toda la planta. Será del anterior dueño del coche. Cabrón. Mira ahí la guantera. Oh, mira, mira. Hola, no hay nada, hijo puta. Qué bueno visto. Ala, un día practiqué submarinismo sin botella de oxígeno. Qué loco. Bueno, mucho no podrías bajar. Por eso, pero cuanto más bajes mejor. Ya, si no respiras. Con los pececitos. Bueno, el tema. ¿Dónde está el negocio aquí? Porros. ¿Porros? Totalmente, sí. Pero eso no sé yo. El futuro está en otros tipos de sustancias, ¿eh? Ey, nena, no digas eso. Eres preciosa. ¿Dónde estaba? ¿Había una por ahí? A ver. Ay, mira, tienes ahí. ¿Porros? Critical. Sativa. No me sé más. Qué vergüenza. Bueno, ¿ya aprendiste algo? ¡Ey! ¡Loco! Casi nos lleva por delante. Loco, tu mujer una perrona diabla y cuando nada dice Brrr. loco. Una moto. 2 motos rojas. ¿Dónde? Mira, ahí intenta cogerla, venga. Toma. Te ha gustado, ¡Ay! Así me cago en... Las perras. Que nos matamos, Paco. Gira, gira. Rotonda. Ey. No digas eso. Pequeña. ¡Ay! ¿Estás bien? No. Pero tira. Bueno, hay que ir a algún punto caliente. Porros. Sí, lo veo. ¿En comisaría ahora? Mogollón. Seguro, se los fuman todos. Ojo putas. ¿Pillamos a alguien? ¿Qué? Leemos las noticias y saben que somos camellos y nos compran. ¿Qué somos camellos si no tenemos nada? Porros. No tenemos ni mierda en las tripas. Hamburguesa. Ah, hamburguesa. Mira ese. Mira ese que va a robar la moto. Va a robar la moto. Le va a robar. ¡Hostia, neno! ¡Te salió mal! Creo que te ha ignorado. Dale ahí, pedalea. Estoy haciendo ejercicio. Ahí Eso acá, es. guárdamelo. Claro que sí. Olvídate. ¿Qué Dale, onda, dale. Turro? ¿Cómo va? Aquí estamos. Bien. ¿Tienes porros? ¿Tú dónde? ¿Vamos a chumear? ¿Ya fue? Critical.
¿No conoce una fiesta por ahí? Buah, en el Ubu Café. Acelera. Ahí La un que par te de- madre está. ¿Has oído? ¿Qué? ¿Qué pasó? La que te va a dar esta. Ah, sí. Claro. ¿No te has Fiesta, reído? claro. ¿Quieres un cuchillo? No, ¿Quieres un cuchillo? no. Es que no te has reído. Ese Carpa, ¿qué tal, tío? Aquí estamos, roleando. Sí. Cuéntame. No quiero ser evidente. ¿Dónde has aprendido a conducir? ¿Quieres conducir tú? Te dejo, ¿eh? Venga, va. Vale. ¿Cómo va esto? Es que la primera vez. Dale. Vas a tener que... No tienes las llaves, vas a tener que puntearlo. Hostia, pero déjame las llaves puestas. Te lo dejé encendido. No, creo que no. A ver. No, déjame las llaves. O sea, déjalas puestas, ¿sabes? A ver. Vamos a ver. Encendemos el motor. Sí. Te ha salido genial. Bueno, pues... nada, que se apaga, es automático. Es que tiene que dejar las llaves puestas. Músculo, Ujú. llaves. A número de zapato 588. A ver. Así están puestas cuando conduzco. No me deja. Músculo no me deja. Músculo, barra dar llaves. A ver. Espacio, número de zapato 588. Cinco, 8. 588. Este tanto cinco gilipollas. No, tío, ¿qué has hecho? Músculo. Dar llaves. 588. 588. Espacio 588. Ujú. A ver, lo vuelvo a intentar. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué miras tú? Cuidado que tienes un prisas detrás. Sí, es un poco. Lo puse sin espacio, ¿no? Sabía yo. Es que soy nuevo, tío. Es la primera vez que roleo. Hostia, mira. Con los brazos cruzados. Vale. Ahí está. Creo que ya está. A ver. No. Madre mía. Pues tienes que estar más cerca, creo. Lo ponte un poco. Ahí está, hombre. Dale. Total, es mío. Yo te dejo. Claro. ¿Y la moto también? Ah, no, es tuya. No, pobre. Tengo hambre. Espera. Come. Eso les digo a todas. ¿Y qué te dicen? Que sí, ¿no? Me dicen. O llaman a la policía. Me lo ponía arriba. Soy un ollas, tío. Es que estoy a mil cosas. Sí, claro, hombre. Hombre, acabo de cobrar el paro. ¿Me invitas otra vez? Aún tienes, ¿no? Ahora no. ¿Ya te lo comiste, gordo? Todo.
Rayo McQueen. ¡Dale ahí! ¡Quémalo! Escúchame. Me va a fluye matar. esto, ¿eh? No, esto no anda ni para atrás. ¡Ole! ¡Qué calidad! Tú no serías piloto, ¿no? ¿Y si no sigue la poli? Ah, bueno, tú sabrás. Vamos. ¿Estás conduciendo tú? No, igual no, ¿eh? ¿Dónde voy? A donde tú quieras. O vamos al Ubu Café. Sí, sí, sí. Ahí hay porro, seguro. La poli. Uf, No vienen, no vienen. he actuado normal. Siguieron de largo. Actúa normal. No, se fueron. Actúa normal. Pum, pum. Pum. ¿Ya ha salido? Sí, vámonos. Ey, princesa, monta mi coche. Se me quedaron los brazos cruzados. Will, ¿qué botón era para quitarlos? Era la G, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Eddie. Eduardo. Eddie. Quiero un cuchillo. ¿Pero qué vas a hacer con un cuchillo, desgraciado? Pintar. Pero para pintar no necesitas perros, necesitas otra sustancia. La pared de sangre. Ah, vale. ¡Ey! ¿Qué pasa, amigo? ¿Hay porros ahí? ¿Qué pasó? ¿Hay porros? Si hay porros. No tengo, tío. Madre mía. Nada, sigamos. ¿Tú tienes? ¿Qué va? Sí. Ah, pues ya está, coño, de puta madre. ¿Tú tienes? No. Yo no. ¿Yo tampoco? Mira. Mira, mamá, sin manos. Aparcado. Aparcadísimo. Me atropella. Vamos. ¡Ay! ¡Eh! Mira por dónde andamos. ¿Es este el que necesitaba ayuda? Sí, ¿no? Hola. Hola. ¿Dónde estás? Aquí en el Ubu, contigo. Permíteme un minuto. No tiene pinta de necesitar ayuda. Que no tengo un minuto. Flipado. No tiene pinta. Dame un minuto. Encima falta de respeto. Sí, no te preocupes. Ey. Princesa. No digas eso. Estás preciosa. Un pancake, por favor. Mira qué amable. Perdón. Haces. ¿Qué venden aquí? ¿Batidos? Coño, pero no venden porros, tío. ¿No? ¿Pero gatos? A mí al punto. Sandy. Un gato al punto. Aquí, en este local no te pondrán orejas de furro, ¿no? No. ¿O sí? No sé. Rarete, ¿eh? Por comer un gato de 299 no se entera. Pero, perdón. Un gato. Perdona, señorita, es que mi compañero tiene gases. ¿Te gustan los gatos? Bueno, a la plancha o al horno. Vale, 2, 3. 3. Es muy caro este sitio. Es muy caro este sitio. Hala, para ti.
nadie, no hay gatos. No hay gatos, no hay nadie, no hay ni mierda. Ni porros. Ni porros. Cago en la hostia. Mira, ese que va corriendo. Está robando, está robando. Oye. Este es que se había confundido de coche. Vale. ¿Cómo que vehículo cerrado? Levanta las manos. ¿Por qué? ¿Quién? Esos. ¿Qué van a robar, hombre? ¿No? ¿Qué va? Si no tienen nada. Tienes mucho miedo, ¿eh? Estoy temblando. Ahí. ¿Tienes un cuchillo? Bueno. Pero estaría bien tener un cuchillo. ¿Compramos? No tengo dinero. ¿De qué sí? A conseguir dinero. ¿Cómo? Hay que transformar el poco dinero en mucho dinero. Es la norma número 1 del buen empresario. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí, Paco? Hostia. ¿Por qué no conduzco? No funciona. ¿Nos jodieron el coche? ¿Cuál es? No. ¿Cuál el músculo para encender el motor? En la M, en el centro. ¿Cómo? En el ratón. Cuidado que hay un ratón ahí. Hostia, cerra el coche. Se lo ha abierto. ¿Mires el ratón ese que hay delante? Pues en el centro. Uy, ¿verdad? ¿Y desde cuándo ha sido esto? Del estilo. Mira esto. No tengo un cuchillo, pero esto. Ahí va la hostia, Paco, pero ¿qué haces, loco? Que no tenía culpa de nada, que estaba tomándose un café. Eso no nos da dinero. Sí. ¿Dónde vamos? ¿A dónde haya gente? Que hay que buscar negocio. Negocio. ¿Te pillan? Si quieres irte a la cárcel. Sí. Ahí pues... Mira tú cómo sabes dónde están. Pero ya hay paso de quitarlos. Yo no. Sería buena idea hacerse amigo de... Sería buena idea hacerse amigo de algún poli. Hoy, otra vez la miopía. Ey, pequeña, ¿quieres que te lleve mi cochazo? Tengo el mismo coche. No, qué raro. Eres... ven. ¿Da? ¿Qué? Da. Di da. Da. ¿Te gusto? Nie. Hijo puta. Nie. Pero le voy a dar otra oportunidad. Hay la miopía. Que no nos conocemos, ¿vale? ¿Qué? Que no nos conocemos. De acuerdo, a ver. Dita. Vale. Dita. De acuerdo. Dita. Da. ¿Te gustó? Nie. Joder. Más de 3 no, ¿eh? Venga, va otra. Ey, pequeña. Da, Dita. Eres cabezota, Dita. Da. ¿Te gusta? Niet. Saca la puta pipa ya. Te la creíste por un momento, Roja, pero licha, licha. Sí. Y yo, la picha esta media que tiene. Cuidado, ojito, con la pelirroja. A falta de un cinturón, tío, tiene 3. Ahí la tripa. Claro. Para protegerme. El sándwich está por 3, yo. Madre de Dios, ¿pero qué estás diciendo? Tira. Da. ¿Te gusta? Da van. Niet.
imposible. Nada, yo que tú lo sigas intentando. Una pipa en el aire. Tío, aquí en esta zona hay mucha miopía. ¿Qué hace ahí? Es que no sé. Esta zona está muy rara. He manejado de esas. Muchas. Y acá 47. ¿A qué te dedicabas tú? Al Fortnite. Mira la tormenta. No, soy más de Rust. Counter Strike. Bueno, Valorant. Radiant. Me ganas. No lo conozco. Muy fácil. Vamos a salvar de chungos. Hola. Esa gente de tráfico. ¿Seguro? Sí, sí. Es mi primo. Hola, ¿esto también? Pero mira qué cochazos hay por ahí. Me cago en... Y nosotros en este cascarillo. ¿Dónde? ¿Cochazo? ¿Dónde? Hombre, por todos lados. Hubo café abierto. Ahora que nos fuimos nosotros de allí, abre el Hubo café. Ahora de sí. verdad. Como la ex. ¿Has visto? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No gira? No gira, es un Apple. ¿Apple? ¿Apple? ¿iPhone? Android, siempre Android. Perdón. Estaba buena la hamburguesa, Voy a aparcar. ¡Ay! Aparcado. Lo voy a llevar yo bien, porque si no... Voy a aparcar yo bien el coche, porque si no, me lo va a llevar la grúa, verás. Chico. Oye. Mari. No, pala. Pala. ¡Un peligro! Déjame aparcar, hombre. No, ¿Qué has aparcado encima de la acera, hombre? ¿Qué haces poniendo coche en la puerta? ¿Tú estás borracho? ¿Qué pasa? Que yo no he sido. Yo no he sido, estaba dentro del coche. Ha dicho que ahí no se aparca. Claro. No me había dado cuenta, está borracho. Claro. Vaya pedazo de jonquita. Es que de verdad. Y los chinos risas echándome la culpa a mí. La cita. ¿Por qué aparcas ahí? ¿Y por qué aparcas tú ahí? ¿Has aparcado tú? No, tú. Bueno, aquí no hay policía, no pasa nada. Hay chinos, no me gusta. No. Huelen un poco raro. Un secreto. No me caigo. ¿Qué? ¿Dónde hay gente? No lo sé, yo qué sé. ¿En el gimnasio? ¿Eso te está abierto? ¿Se estaba abierto ya? Sí. Estarán en el gimnasio, que acá la gente estamos en época de puro musculito todo, Dios, que viene el verano. Y seguro que están todos metidos en el gimnasio. Vamos a ver. Lo malo del gimnasio es que tiene la comisaría justo pegada al lado. ¿En este gimnasio? Ah, no, en este no, en el otro. Gente que vende. Mira. ¿Qué gimnasio? El que está... ¡Ay! ¡Ay! Que casi la atropellas. Sí, diga. Hola. 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 Hay que conducir por tu lado. ¿Cómo Que casi... Paulina, mucho gusto. Hola, Paulina. Hola. ¿Tienes perros? ¿Cómo? Perros. No. Es quitarle el sombrero.
¿Qué? No. ¿Tienes cosita? ¿Por qué dice eso? No le hagas caso, está loco. No, gorro no. No es gorro, es sombrero. Sombrero. No, no, no. Denegada. Perdón, caballero, perdóneme. No vuelvo a conducir de la manera que conducí en hace un momento. He dicho que 100 ¡Ah! Ay, que me lío con la cámara. A ver, pero no te da vergüenza una pobre señorita. Tengo miedo. No. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¡Ay, no! Pero, ¿por qué? Ok, a ver. Yo le doy mi gorro y mi bici y yo me voy. Entonces yo me voy acá. Sí. Buen cambio, ¿no? ¿Te quieres meter en el maletero? No somos amigos más. ¿Y los porros? Un cuchillo. Dame un cuchillo. ¿Cómo que un cuchillo? Ay, yo... ¡No! Lo dejamos. Gracias. Está un poco loco. Está un poco loco. Ahí lo va. Está loquísimo, ¿no ves? No. Bueno, la bici era tuya. Sí. Paulina. Ah. ¿Tu nombre? Devuélvele la bici, hombre. Que me la has quitado, que me la has quitado, que me la has Ah. Bueno, Paulina, coge la bici, anda. Vete, que ya me llevo yo a este. Coge bici. Ya voy. Y perdónaselo porque está un poco loco. Ahora. No. No. ¡Vamos! Acelera. Pobre Paulina. No puedes aguantarle. Con esa vocecita no se le puede hacer nada. Bueno, eso es de nada. Bueno, nada malo. Quita el sombrero. ¿Y quién estaba tosiendo aquí? ¿Quién ha tosido? Aquí alguien. ¿Tú? ¿Estás bien? Mira qué cochazo tú. Tú con un cuchillo te lo llevabas, ¿eh? ¿Cómo puede ir ese coche para adelante? Que lo borras. Veo. ¿A mí me lo has dicho? No, el de la moto. No, el de la moto. Ah, porque yo soy flipas. ¿Eres Toretto? ¿Toretto? Pues estás calvo. Tengo un poco más de pelo. Un poco más, ¿eh? Un poquito. ¡Mira este loco! ¡Hola! Carreras. Pero la gente que hace están loquísimos. Pato Pussy. ¿Y este? Paso Pussy. Está insultada. Aquí la gente está loquísima. Eddie, ¿es tu nombre? El mismo. Eddie. Creo que me olvida por ahí las pastillas de hoy. Sí, ¿no? Ya notaba yo. Si notas algo raro, avísame y ya está. Ya le lleno yo el depósito, ¿eh? Sí, vale. Cualquier cosa me dices, ¿eh? Es que hay veces que me ponen unos bloques raros y Cuidado con la manguera. Las leyes.
Vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio. Hay que hacer el gimnasio. Sí, soy muy rápido. Voy a ver el GPS. Gimnasio. Espera, yo te lo pongo. Siri, llévanos al gimnasio. Es aquí, es este. ¿Siri? Ahí está. ¿No tienes Siri? No. Joder, me la coche. Sí, pero esto es todo terreno. Sí. Malo en todos los terrenos. Tal cual. A ver quién le escapa a la policía con este cacharro, ¿viste? Cacharro. ¿El gimnasio está ahí? Efectivamente. Te tienes 1 minuto y medio sin decir sí o no, te ganas esta pizza napolitana. Efectivamente. ¿Cómo te llamas? Efectivamente. ¿Es verdad que antes te gustaba Pablo? ¿Cómo? Has dicho no. ¿Cómo? Has dicho que no. ¿El qué? Has dicho que no. ¿Al qué? Has dicho que no. Lo dudo. Sí, has dicho que no, cabrón. Lo dudo. Sí. Me ha pasado 1 minuto y medio, se queda igual. Mira cuánta pasma hay ahí. Mira cuánta pasma hay ahí detrás. ¿Pero aquí... ¿se haría la normal? La normal. Donde hay policías no normales. Pero no estaba la del norte antes. No sé. Yo solo conozco. ¡Ah! Me has jodido. Te he ganado. Me desviaste del tema. ¿En esta ciudad solo hay estos cacharros o qué? ¿Has visto coche? ¿Dónde está el...? Está aquí, amigo Mike. Ven para acá. Mike. Corre, Mike. Que chumba, te comento, me ha dicho quiero un combate y bueno, pues la ha matado. Es que... Ay, la miopía. Sí, tal cual. Mira, rito poseo. Hay que hacer ejercicio, neno. Yo es que no sé correr, pero... Museo contra mí, vente. No, que me matas. ¿Cómo se corre? Ahí está, mira. Mira cómo corro. Mira cómo corro. Vente. Bueno, me avisáis, ahora vengo. Vente. ¿Cómo? ¡Wally! ¡Ay, la de piñas que te voy a dar! Que no va. Madre mía, vaya paliza. No sé. Pero dale. Sí, dale, ¿a qué? ¿A qué? No va. No va. No va. Pues tú va. Mi tío es tonto. Que me mareo, para que me mareo. Pero te vas al hospital si debes. Que me mareo. Vale. Ay, qué mareo me ha dado. Pues está bien. No mucho. No quería pegarte. Estoy un poco mareado. ¿Sigues mareado? Sí, sigo mareado. Pensaba que estaría bien. Ay. Qué paliza me has dado. Ay, qué paliza me has dado. ¿Cómo te llamas? ¿Y esas palizas son legales? No me acuerdo. Eduardo.
Mike, ayúdame, Mike. Te llevo, venga. Ponme una venda. Vamos. Que aquí es donde vives. Pues sí, pues sí. Yo antes era rico, lo sabías, ¿no? En vitamina C. Abre, ven. Ahí está, con el culo se ha abierto. ¿Sigue sin ir o qué? Ahí está. ¿También ahí? Sí. Intenta ir lo más despacio posible, ¿vale? Sí que me mareo, por favor. ¡Ay! Dios mío, me duele todo. Madre mía, que no llegamos. Mira. ¡Ay, Dios mío! Y la policía aquí, loco. No he visto nada. No está grabado, no tiene ninguna cámara para grabar delante del coche. ¡Ay! Hostia. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ay! Me duele todo. Tenía otro lugar para aparcar, ¿verdad? No sabía, perdón. Lo quito. O seguido este. ¡Ay! Que se enfada el policía. Perfecto. ¡Ay! ¡Ay! Buenas, ¿qué pequeña, tal? Te traigo un saco. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Un accidente. Mierda. No pregunte qué Puto accidente, Flappy por Verde, favor. mierda, que salgo. Me recuerda a 11. Vale, déjalo nomás que lo movemos a UCI. Ahí tiene. ¿Qué le ha pasado? Se ha pegado un golpe con un dildo. ¿Con un qué? Quinto. ¿Estás bien? O sea, un quinto es un árbol. De estos pequeños. Madre mía, está ahora la UCI llena. Sí, sí. Venga por aquí que no. ¡Ay! Por favor. Ah, bueno, si puede salir por acá nomás. Le ayudo, caballero, venga. Póngase cómodo por aquí al Usted me fondo. diga. Por aquí, sí. Dígame, caballero, Ay, ¿qué le duele? joder. ¿Qué le ha sucedido? ¿También le han golpeado? Bueno, le explico. Estaba ahí con mi hijo pegando Sí. hostias. Me han pegado una paliza. Ok, ¿y dónde le duele? ¿Dónde te siente más dolor o...? En la cara. Es que Ok. solo saben meter patadas los gilipollas. Mucho mejor, doctora. Ay, Dios mío. Ahora ya no duele tanto, ¿eh? Ahí estamos. Ay. Muchas gracias, doctora, ¿eh? Ay, me he equivocado. Cuando se sienta bien, puede levantarse y Pero bien, irse a tranquilo. ver si ya levanta. ¿Me escucha, señorita? Ay, qué dolor de cabeza. Aquí Ay, mi manda abrica. para todas las ¿Cómo señales. está, doctora? ¿Qué ha pasado, Zumba? Han pegado paliza boceando. Tú no tienes que decir A tanto mí, de que tú ganas. paliza, mentira. Eso es imposible. Ve cómo presume. Bueno, si pueden despejar un poco porque Sí, ahora vamos. Ahora vamos. Señorita, ¿se siente bien? Sí, creo que Ven, sí. ven. Yo abre puerta. Que tú lo dirás. Muchas gracias, ¿eh? Nada, usted, mi blog. Es usted un santo. Se intenta, se hace lo que se puede. ¡Ay, ay! ¡Ay, cuidado con el hombro! Tengo que calmarme un poco. Ya llevo mucho aquí. Mucho golpe. Debería. Bueno, tenías nada más un moretón un poco ahí fuerte en el ojo.
te puse un poco de frío para que baje ahora el dolor y la inflamación, pero bueno, te recomiendo que si te duele mucho te pongas un poco más de frío o cualquier crema desinflamatoria que conseguís en una farmacia de venta libre. Vale, muchísimas gracias. Ya estoy un poco menos mareado. Por favor. Ok, con cuidado y nada, si siente náuseas, tiene vómitos, mucho dolor Bueno, de cabeza, va se a tener acerca al dolor de hospital. cuerpo unos días por los golpes. Vale, y pues demás, muchísimas pero nada, gracias, enfermera. intente descansar Nada, y si sin ve problema. que no mejora o no puede tolerarlo, vuelva a pasar por aquí. Muchas gracias, señorita. Uy, que me he equivocado. Uy, que me he equivocado. Por acá, por acá. Acaba de seguir con cuidado. Muchas gracias. Dime, Leo. Están los chinos aquí que han venido por un examen ¿Qué de dices? próstata. Míralo, míralo. No, no puede ser. Los chinos aquí otra vez, tío. Nos persiguen. Los chinos están allá. Cago en la puta, joder. Están en todos lados. Que no sé qué policía me ha atendido antes, joder. Chime. Ya se me pasó el mareo, ¿eh? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¿Qué problema? Niet. ¿Qué quieres? Da. Niet. Hijo puta. Tania. La acabarás conquistando. Esa sonrisa que te echó... La tienes en el bote, ¿eh? La tienes en el bote. Hoy la miopía otra vez. Tengo una mala noticia. Qué mala noticia. Voy a guardarlo. Me has caído bien. ¿Eh? Me has caído bien. Tú a mí también. Cuchillo. ¿Un cuchillo? Te conseguiré algo mejor que un cuchillo, hombre. ¿Sigue la de la esquina allí? ¿La de los porros? No, no está, no está. Ahí va, ahí va. Que se matan. No vayas. Hasta mañana. Venga, tío. Que descanse. Yo voy a seguir dando vueltas por ahí. Voy a seguir buscando. Intentaré conseguir algo mejor que un cuchillo. Para que puedas cortar el fiambre. Y pintar también. Venga, nos vemos. Ha desaparecido. Ay, qué bueno, chaval. Ay, la hostia. Sigo sin saber correr. ¿Cómo era? ¿No era así? No me jodas. No lo hace, tío. Bueno, pues nada, a ver si lo encontramos aquí.
Vengo ahora, chavales, darme un minuto. Bueno, aquí estaríamos. Vale. Pensemos. Vamos a ver. Necesitamos hacer ejercicio. Hay que ir al gimnasio. Porque trabajar, que trabaje Cristo. Yo paso de trabajar. Tenemos comida bastante. Tenemos bebida. Mapa. Vamos a ir a este gimnasio, pero vamos a ir andando ya. Paso de ir con el coche. Porque es una liada. Un gasto innecesario. No sé qué me pasa en esta zona, que se me buguea muchísimo. Ahí está, es normal. Will, ¿qué? ¿Estás por ahí? ¿Qué haces que no entras? Mamá huevo. Vamos a chequear las redes sociales. A ver si consigo sentarme. ¿Dónde vas, Joe?
No, va a ser que no. ¡Locos! Oh, buen sitio para sacarse una foto. Uy, salí con los ojos cerrados, no me jodas. Ah, ahora sí. Vale. Siguiente, ¿qué era esto que iba a hacer yo? Mike, era Mike. Este va a ser poli, ¿eh? Ya veréis vosotros que este cabrón va a ser poli, ¿eh? Tenía voz de poli. ¡Hey! ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo andas, tío? Aquí estoy, metiéndome en el roleplay a tope, tío. Hoy hicimos otro colega, un tío que está bastante jamado, por cierto, pero yo sospecho que es poli. Tiene voz de poli. Igual me equivoco, ¿eh? Sí, aún estoy adaptándome todo, tío. Es todo muy nuevo para mí. Es la primera vez que roleo. Pues ya sabes, tío. Métete, haz la prueba ahí para entrar en Spain, tío. Estoy en Spain. Haz el examen ahí. Uy. Catarina. Qué cara de mala leche. Nah. Janina. Sí, ya me dijo Julio. Match. Oh. Tenemos match. Sí, ya me contó. Me dijo que hacías los exámenes y esas cosas todas. Pues yo te animo, hombre, si te mola el rollo y te apetece, haz la prueba para entrar aquí en Spain y podemos hacer algo, guapo. Vivi Coletas. Match. Te digo y entro. Tienes que hacer la prueba, tío, el examen. Tienes que meterte en el Discord y cuando abran esta semana creo que van a hacer exámenes. Así que si te apetece... Tú seguro que lo apruebas, joder. Si tienes experiencia... En el Ubu Café.
Yo me lo estoy pasando guay. A ver, es el segundo día que entro. El primer día fue un poco de toma de contacto con tema de controles y toda la movida y tal y cual, la ciudad y todo. Hoy ya nos metimos un poco más, conocí a alguna persona por ahí. Y voy poco a poco, tío. Pero ya te digo, si te apetece... Sí. Si te apetece, métete, tío. Claro. Una china no pasa. Qué cara de mala leche, ¿no? Siguiente. Sí, es saber las 4 cosas y luego, pues, la normativa, los 4 puntos de la normativa que son más peculiares. Pero si tienes experiencia, solo con que te leas la normativa una vez ya debería ser suficiente. Vale. Aquí, con la gente, por la ciudad. Pues ya te digo, para mí es la primera vez. Y me lo estoy pasando de puta madre. Noche de fiesta, ¿en dónde hay fiesta? Pues ya te digo. Si te metes, por mí de puta madre. Podemos montar una historieta guapa. Yo soy un ex millonario, ex empresario de éxito, que quedó en la ruina. Y ahora estoy buscando la forma de ganar pasta para volver a ser lo que era. Pero en esta mierda de ciudad no hay forma de montar negocios, entonces voy a tirar por lo ilegal, lo más seguro. Sí, claro, si no, puedes hablarme por aquí, por susurro, o si no, en TikTok. Puedes hablarme cuando quieras. Pero empezaron de nuevo, Sergio. Empezaron de nuevo. Abrió esta semana. Creo que fue el lunes o así. Abrieron de nuevo. No es el mismo de antes. Pero igualmente, si tenías personaje, creo que lo puedes recuperar para aquí. En plan, la misma historia lo puedes seguir aquí. Está guay, está guay. Hay un montón de gente. Está siendo divertido. Pero es eso. Yo al final... tengo poca experiencia, aún estoy aprendiendo. Venga, tío. Descansa. Vamos hablando. Dale. ¿Cómo? ¿Y esto dónde es? ¿Dónde hay una discoteca? Yo quiero ir a la discoteca. Y aquí no puedo encontrar el Bike Towers ese. El colega. Es este, ¿no?
No, este es Emilio García. Me habló una chica. Me voy a hacer un poco lo interesante. Voy a esperar un poquito a contestarle. Madre mía, cómo está la policía hoy, ¿eh? No paran, chaval. Necesito irme a un sitio tranquilo. Vamos a ir al gimnasio. Hacemos un poco de ejercicio. Que hay que subir la resistencia. Que no tenemos aguante ninguno. Como tengo que echar una carrera, echo el pulmón. Por aquí suena discoteca. Hola. ¿Está bien, señorita? Aquí dentro hay música y no me dejan entrar. Maldita sea. Vámonos al gimnasio. Ahí va la farola. Madre mía, aquí no ganan para reponer las farolas, ¿eh? Oh, lo tengo todo para mí. Corre, perro, corre. Me falta aliento. Pues nada, un poquito de ejercicio matutino. Antes cuando fue lo de la pelea, no sé por qué, no me dejaba zurrar, tío. No sé si es que estaba haciendo algo mal o qué era, pero no sabía pegar. Tengo que verme eso. Y tenía que ver lo del mensajito ese de marras que me sale de arriba, tío. De hecho, voy a hacer una captura. Bueno, da igual, sí, bueno, sí, la hago. Hacemos una captura de esto. Para crear un ticket después.
Corre, maldito. ¿Ves? Va subiendo la resistencia. Ya lo tenemos al 0,9%. Y la conducción subió poquísimo, ¿eh? Mira que le dimos, ¿eh? Pero bueno. Vamos dándole. Hay que mejorar la condición física. No podemos ser unos panzas 1000euristas. ¡Corre, corre, gordo! Pues bueno, hoy fue un día interesante. Hicimos a nuestro segundo amigo en la ciudad. Está un poco loco, cosas como son. Me podría decir que sí. Está un poco como una regadera. Pero bueno, es bueno tener amigos locos. ¿Esto sube o no sube? Sí que sube. 1,9%. Buah, me voy a poner tochísimo. ¡Corre! Está hecho un mierda. El tío no puede. Eso es. Vamos. Una más. No tiene resistencia ninguna el tío este. Uy. ¿Ves? Aquí sí pega. Y allí no pegaba. Ah. Mira, mientras corremos, podemos hablar.
Dios, qué cara de susto. Hola, buenas. Hey, ¿Qué tal? todo joya. ¿Haciendo un poco de ejercicio? Y sí, hay que ponerse en forma. Sí, nunca se sabe cuándo hay que correr. Y menos en esta ciudad, que todos manejan como demonios. Están todos como cabras. Ahora está tranquilo aquí. Hace un rato estaban pegándose de piñas. ¿En serio? Sí, a mí me mandaron al hospital. Gimnasio Moment, pura testosterona descontrolada. Sí, sí, a mí me pilló un tío que me dejó al arrastre. Ah, bueno. Tranquilo el día en el gimnasio. Sí, sí, de lo más tranquilo. ¿Y de trabajo cómo vas? No tengo trabajo, estoy aquí entrenando para ver, pensar, aprovechar este tiempo libre y pensar en qué mierda me pongo a trabajar. Ya somos dos. Pero yo, eso de trabajar, la verdad es que no lo llevo nada bien. Estamos en la misma entonces, maestro. Habrá que buscarse la forma de ganar dinero sin trabajar. Complicado ganar dinero sin trabajar, pero Bueno, siempre hay formas. Hay trabajos mejores. Voy a ver el Tinder, tío, que estoy ahí, que la arraso, ¿eh? en Tinder sí, vi un par de chiquillas que estaban buenísimas. Sí, 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 sí. Un gran invento. A ver qué está en trending. Polinútil. Ah, y dice su nombre. Bien. Está bien. Corre, Billy, corre.
Esta es Janina. Noche de fiesta. ¿Fiesta en dónde? Uy. A ver qué más match teníamos por aquí. Ay, la Bibi Coletas. ¿Y esta quién es? El Ubu Café. Podríamos ir al Ubu Café. Y son unos estafadores. Todo carísimo. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Mercado. Laque. Mira, uno que vende un panto. Corre, perro. Trendy. Ah, este es el TikTok. Muy buena, chambales. Buenas. Aquí está. Estamos un día más en la tienda. Creo que opinéis de mi traje. La gente está loquísima. Mi gente, estamos aquí en Los Santos Custom con mi jefe ahí atrás, que no se entere, míralo. Estamos haciendo un descuento a los 3 primeros clientes que vengan. Les descontamos un 1%. Están tardando, véngase a Los Santos Custom, míralo. Lo ven ahí arriba. Mi gente, estamos aquí en Los Santos Custom con mi jefe ahí atrás, que no se entere, míralo. Estamos haciendo un descuento a las 3. Peine. Pues con eso, brother. Es que. Café. Creo que opinéis. A las 3. Nos encontramos. Hay 4 tistos. Mejores precios de la ciudad. Los Santos Custom, míralo. ¿Sube la resistencia o no sube la resistencia ya? $4,9. Bueno, va subiendo. Le cuesta, ¿eh? Le cuesta, pero sube. Vamos a ponerle al 10. Bueno, y yo creo que está bien de gimnasio si la subimos al 10. Hay un móvil ahí en el suelo. Ahí lo está haciendo ejercicio el colega.
¡Corre, Forest, corre! Buen ejercicio, maestro. Nos vemos. Venga, nos vemos. Vale, a ver si hacemos un poquito de fuerza. No tiene energía. A ti eso. Keke, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Vamos un poquito de chill ahora. Tuvimos ahí un ratito intenso. Hicimos a nuestro segundo amigo en el server. Bueno, en la ciudad, perdón. Y ahora estamos haciendo un poquito de ejercicio. Hay que subir la resistencia, que estamos hechos mierda. Como tengamos que escapar de algo, nos pilla el toro. Sí, ya sé que tenemos el mensaje ese ahí encima, chavales, pero no sé cómo quitarlo. Tengo que abrir un ticket, pero hoy no lo voy a abrir porque ya a estas horas paso de molestar a nadie. Mañana abriré un ticket para ver cómo solucionar eso. Vamos, vamos, corre. Corre, corre, perro. Vamos a ver el móvil mientras, venga. El móvil me gustaría poder moverlo, pero es que tampoco sé cómo se mueve. Moverlo de sitio. No hay nada en el dark chat. Corre. ¿Me puedo sacar una foto aquí? Pues. No. No. El Ubu Café está abierto. Ya fuimos antes y no había nadie. Y es muy caro el maldito Ubu Café. Bueno, subió la temperatura. Ah, mira, aquí. A ver el coche del garaje, claro. Motor, carrocería, está todo perfecto. Tengo el coche impoluto. Bueno, pues. Así procede más, ¿no? Hacer ejercicio. ¿Qué? Estoy en el gimnasio. Los pantalones tienen una pipa ahí. Me va a meter en un lío, verás. Ya lo estoy viendo. ¿Cómo andamos de comida? Bien. Bien. De bebida sobradísimos. Vale, tenemos los carnets.
carnet de conducir y carnet de identidad. Yo creo que vamos bien de 7,4. A ver si lo subimos hasta el 10 y queda ya ahí niquelado. Hay una discoteca. ¿Dónde es eso? Yo quiero ir a la discoteca. Si la encuentro, aún vamos hasta allí. Ostras, tú. ¿Cómo le mandan al sonido ahí, eh? El abogado. Camareros, dicen. Este es un llamado para todas las personas que sean amantes a la adrenalina. Cuando me refiero a adrenalina, hablo de motores. Si ya saben a lo que refiero y saben captar el mensaje, contáctense conmigo vía esta red social para daros más información. Interesante. Interesante. Es un buen contacto. Porque estáis... ¿Esto qué es? Porque estáis echando una partida en relajado, ¿sabes? Y vamos... Que la peña puede subir vídeos también. De fuera. El movie. Dale, hermano, vamos. 17. ¡Ey, parriteiro! ¿Qué tal, compañero? ¡Ey, que me olvido de darle a correr! Si no corremos, no hacemos nada. ¿A qué andas, tío? A estas horas por aquí. ¿No corres mañana o qué? Claro, claro. Corre con el móvil. Mira, esto. Estamos subiendo un poquito aquí la resistencia. Porque como tenga que escapar de alguien, estoy jodido. Libre es el finde, maravilla, igual que yo. Yo voy a tener un finde intenso de roleíto. Hoy será un día así flojillo. Ya tuvimos ahí un... Bueno, se puede decir que fue bastante guapo hoy el día. Conocimos a un tío que está como una cabra. Estuvimos por ahí con él dando vueltas. Fueron las risas. Y ahora aquí en el gimnasio machacarse un poco. Y hay que ponerse tocho. El clip. ¿Te puedes creer que es el moderador de aquí? Que yo no lo reconocí. Cuando me habló por la voz no lo reconocí. Y fue increíble. Fue casualidad de las casualidades, macho. Porque ya mira que es difícil encontrarse.
Sí, sí. Y yo, como si fuera otro cualquiera, yo ni lo reconocí, no sabía ni quién era. Y salió así todo bastante... bastante guapo, la verdad. No, Misu, no. TikTok ya dije que no. Los primeros días así, mientras no sea más serio y tal, no voy a hacer porque si no es otro chat más al que tengo que estar pendiente y si tengo que estar pendiente a todos los chats y aún por encima pendiente al rol y todo, me saturo, me voy a saturar y me voy a hacer la picha un lío. Ya así me la hago. Cuando ya tenga un poquito más de soltura con el tema del roleplay y me meto un poquito más en el personaje y tal y cual, ahí sí que hacemos en TikTok también. Así le damos un descansillo a TikTok, que llevábamos muchos días haciéndolo directo seguido allí. Sí, también podría hacerlo eso, Barney. Dejar el live, el directo, y poner que contexto solo en Twitch y a la verga. Sí, podría hacerlo. Mañana que va a ser un día más tranquilo, ya también estaré yo mejor. Porque hoy quieras trabajar, llegar de trabajar y ponerme aquí, pues es más liada. Sí, estoy más saturado. Pero mañana que ya tengo todo el día libre. Y la semana que viene que tengo todas las tardes libres, ahí sí que va a molar más. Al final el horario de tardes es el peor, tío. Porque por la noche llego reventado y ponerme a hacer directo y toda la hostia es una movida que te cagas. Y además de madrugada, que está todo el mundo durmiendo. El mejor horario es el de la tarde. Para hacer streaming. Tarde y luego noche, lo que dure, pero lo ideal es empezar por la tarde. O eso me parece a mí, vamos. A ver qué pasa por ahí. Ya acabé en el hospital antes. Mi primera vez en el hospital. Me pegaron una paliza aquí boxeando. Me dejaron doblado. Sí, claro. En TikTok tengo que ponerme, sí. Pero seguramente haga eso. O sin hacer eso. Simplemente tendré los chats abiertos, pero contestaré a lo que pueda y punto. Le doy prioridad al rol y si puedo contestar, contesto y si no, pues no. Básicamente. A mí me cuesta madrugar, pero una vez que me levanto ya estoy ready. Y luego tengo toda la tarde libre y parte de la noche. Entonces, digamos que para hacer streaming es mejor. Trabajar siempre de mañana sería ideal. Pero bueno, me adapto. Hago cuando puedo y ya está. Y el tiempo que puedo. Si aguanto 3 horas, pues aguanto 3 horas. Si aguanto 6, pues 6. Me parece que no, pero el tema así del roleplay también quema, ¿eh? En plan, no es que queme, es que cansa mentalmente. Porque te requiere estar actuando no constantemente. Por ejemplo, ahora estamos de chill, ahora puedo estar hablando con vosotros mientras hago esto. Pero cuando estás roleando con peña, te requiere estar atento y hacer las cosas bien. Claro. Es que Twitch lo ideal es hacer por las tardes siempre. Tarde y luego noche, lo que puedas. Es lo ideal. De madrugada es un poco más chill. Ya te digo, yo si pudiese dedicarle al 100% el tiempo, que no tuviese que trabajar, mi horario sería de 4 a cierre. De 4 a lo que aguante. Eso sería lo ideal. Pero cuando hay que correr de tarde, pues hay que joderse. Y hacer cuando se puede. Claro.
Que currar siempre de mañana es una... Para esto es una safada. Qué pregunta más original y novedosa. Pues mira, depende de si eres un ser diurno o nocturno. Aunque si eres un vampiro, cualquier horario te queda bien. A jugar con la luz del sol. Claro. Depende de ti, básicamente. De cómo seas. Yo es que soy nocturno, la verdad. Entonces, para mí lo ideal es eso, es streamear de tarde, luego noche y luego levantarme cuando me salga de un pie. Eso sería lo ideal. Pero bueno, poco a poco. De momento nos adaptamos al trabajo, que es lo importante. Bueno, esto ya lo subimos al 11%. No subo un carajo, pero mira, menos que cero ya es. Pues unas mancuernitas aquí, unas mancuernitas así, un poco de barra. ¿Qué pregunta más original? Es que es gallega. Si le dices que te conteste en gallego, habla bien. Pero no, el castellano no se le da muy bien. El gallego lo habla que flipas. Lieja. Pero me mola que flipas, me mola la voz. El tono de voz que tiene está guapísimo. Esto quema mucho, ¿eh? Quema mucho, quema mucho. Fuera, fuera, fuera. Sí, sí, sí. Llévate la barra para casa. Eso, unas burpees. Hola. Eso es. Vamos. Dale duro ahí. Vamos, campeón. Tú puedes. Una más. Vamos. Ahí está. León. Y aquí tenemos para hacer mancuernas. Ahí está. Ole. Vaya pedazo pesas tú. Está tochísimo. Una más y lo dejamos, venga. Ahí está. Eso es. Totocho. Es el San Andrés, sí. Nada, está muy guay montado. Está mola que flipas el server. Ya tenemos un poquito más de fuerza y un poquito más de resistencia. Y si tenemos que pegar un piñazo, pues podemos pegar un piñazo. ¿Por qué no pega ahora, ves? No entiendo. ¿Qué hay que hacer para que pegue? No entiendo. Tiene que haber algún botón para que pegue, tío. Ese no. Ahí está. Toma. Piñazo. Ah, hay que comer. Comida, comida. Mira, acabamos de hacer ejercicio y nos comemos una pedazo de hamburguesa. Ahí está. Con la botella y todo. Cómetelo todo. Eso es. Se quedó bugueado. Cómetelo todo. Vamos a pasar por delante de los maderos. Esto. Madre mía, cómo está la gente aquí de loca, tú. No sé correr.
Coloca tu calva. Nada, mucho coche, pero aquí no hay ni Cristo. Nada. Se le quedaron se le quedó la hamburguesa en las manos. Al tonto este. Pues no, se quedó bugueado. Bueno, pasa nada. Vamos con la hamburguesa en la mano. Pasa nada. Mi objetivo es llegar a comprarme una casa. Yo quiero comprarme una casa o un negocio. No lo sé. A ver si encontramos el garaje. Yo creo que estaba por aquí. Galletas, mira. Ahí va. Ahí está, pega hamburguesazos. Yo quería ir a la discoteca, tío. ¿Dónde estará la discoteca? Aquí escuchaba música, pero no es. Y sé que hay una discoteca porque miré alguna historia por ahí en las redes. ¡Quieto, loco! Madre mía, cómo anda la gente. ¿Y ese de dónde sacaría la pasta para comprar? Bueno, igual el mangao. Seguro que lo roba. Pues claro. ¿Qué? Madre mía, cómo está la gente, chaval. Everybody go to the discotheque. Es que aún no conozco lo suficiente la ciudad, Parry. Aún estoy medio desubicado. Creo que el garaje está ahí adelante. Si encuentro el garaje, podemos ir a dar una vueltecilla por ahí. Qué imbécil, no sabe correr, chaval. Uf, sácate de aquí, que aquí te van a atropellar. Mapa. ¿Dónde está el garaje? El hospital. Policía. Yo juraría que estaba por aquí. Igual es esto. Es muy probable, si no es esto de aquí. Pues nada, investiguemos. A ver si no nos atropellan por el camino. Uy, que era por aquí. De todas formas, yo no sé si es que hay un virus o algo que hostia tengo en el cuerpo, tío, que llevo unos días que me duele un poco la cabeza, tío, constantemente, tío. Estoy como, no sé, como cuajao. Estoy cuajao. Ah, este es concesionario. Aquí no va a estar ni de coña. El garage. Estoy perdido. Maldita sea. Verás tú que me atropellan. Por aquí cerca tiene que estar, así que...
Ahí lo está. ¿No? No. Oh, qué desilusión. Qué desilusión acabo de llevar. Pensaba que era aquí. Y es que claro, aunque me encuentre alguien, es arriesgado decirle que me lleven. Porque aquí te secuestran en menos de nada. La gente está loquísima, tío. No sé correr, ¿vale? No se rían. ¿Dónde está el garaje? El garaje, ¿dónde está? Mapa. Ya me lo debí pasar, sabe Dios cuántas veces, chaval. Ah, es aquí. Está aquí, chavales. Aquí, carajo. Joder. ¿No? Hombre, yo pienso sí. Oh, mi gozo en un pozo. Tampoco es. Este es interior. Pues tiene que ser ahí arriba. ¿Dónde está el garaje? El garaje, ¿dónde está? Ah, es aquí. Aquí. Hostia, el fentanilo, tú. Estáis jodidos, ¿eh? Madre mía. Oh, este tampoco es. A la verguen. Pero aquí tampoco puedo sacar mi coche. Si no, ya me vale, ¿eh? Ostras. Pues no es este, chaval. Pues tiene que ser este. Por narices. O este, o este. Pues, ¿a cuál vamos primero? A este. Yo creo que puede ser este. Pues nada, un poquito de footing. Junkies. Quiere pasta para crack, ¿oíste? Maldito yonki. Tenía que subir también la resistencia corriendo por aquí, ¿eh? Estoy dejando el hígado aquí. Quieto, quieto, quieto. No me atropelles. Gracias. Qué guapa la fuente, ¿no? Está todo guapa.
Tenemos que estar llegando ya, ¿eh? Uf, qué peligro cruzar estas carreteras, madre mía. Verás tú que me va a acabar atropellando. Nananino, nananino. Efectivamente, aquí me saqué la foto antes. Es por aquí. ¡Claro! Ya me ubiqué. Con la clase con la que anda y lo mal que corre el desgraciado. Una carrera de paduatos. Bueno, pues hasta aquí. Llegamos al sitio. Tan, taca, tan. La gente deja los coches por aquí tirados. Como si no les costase dinero, macho. Malditos paduatos. Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que por hoy... Llegó. Por hoy llegó el roleplay. Estuvo bastante guapo. Me lo pasé de maravilla. ¡Epa! No le pegues, hombre, que te vas a hacer daño. Pero ya mañana... Sí, no sé, estaba pensando en si desconectar o poner el lori un poquito. Darle un ratillo al lori. Que me quedé con ganas de acabármelo, la verdad. Pero es que estoy un poco cansado. No sé. No sé muy bien qué hacer. Es que el tema de rol, si encontrase la discoteca, sí, iría hasta la discoteca, que creo que es donde debe de estar todo el mundo ahora. Pero como no sé dónde está, ponerme a buscar ahora. Y la chica que me habló por Tinder no me contesta. Si no, aún iba. Hombre, imagino que será un sitio de este. El Galaxy seguramente será algún sitio de estos. El restaurante tiene pinta de que es este de aquí arriba, el Galaxy. Pero, claro. Tendría que coger el coche, llegar hasta allá arriba. No lo sé, tengo dudas. Tengo dudas y no tengo cerveza. ¿Cómo corre la gente? Mira, mira, mira qué prisa lleva. Debe de llegar tarde a algún lado. Pues no sé, Parry. La verdad, me voy a fumar el piti este que estoy fumando. Y... igual lo dejo por aquí ya. 3 horitas de directo es una mierda, es poquito tiempo, pero bueno. Fue divertido, lo pasé bien, es lo importante.
Y mañana ya es otro día. Mañana sí que mi idea es levantarme por la mañana, hacer cosillas por aquí por casa. Y después ahí, después de comer a las 3, 4 de la tarde, empezar ya ahí. Darle duro. Que tengo que empezar a... Mira ahí. Tengo que empezar a buscarme la vida, a ganar dinero, tío. Que aún no tengo un duro, sigo siendo pobre. Tengo $1000. Che, una ruina. Pero bueno, el chaval este que conocí, pues el Mike, puede ser un buen punto de partida. Está loco, y eso es bueno. Está loco y eso es bueno. Así que... creo que mañana se puede venir un día interesante. Interesante. La policía no para, ¿eh? Madre mía. Todo el día, para adelante y para atrás. Sirena para acá, sirena para allá. Pues eso es, Parry. Nada. Lo dicho, a ti y a todos los que estáis por ahí, muchísimas gracias por haber estado. Espero que os lo paséis bien. Y nada, mañana más y mejor. Mañana seguiremos con el roleíto. Y nada, seguimos aprendiendo. Que al final tengo mucho que aprender aún. Soy un novato. Pero bueno, creo que dentro de lo novato que soy, hoy lo hice bastante bien. Estuvo bastante guapo. Así que nada. Un besiño muy grande.